Listo. Bien, buenos días, alumnos. Hoy vamos a trabajar defensa civil. Si ustedes recuerdan la clase anterior, hablamos sobre los desastres naturales, ¿ya? Los desastres naturales. Entonces, mira, como hay muchos países que tienen ese problema de los desastres naturales, entonces la mayoría de los países, incluidos nosotros, el Perú, tiene un sistema nacional de defensa civil. ¿Qué hace ese sistema o esa organización? Va a proveer de asistencia inmediata cuando se produzca algún desastre natural. Y justo estamos en el día 30 de mayo. ¿Recuerdan qué pasó el 31 de mayo de 1970? ¿Qué pasó? No, un terremoto, ¿no? ¿En qué ciudad? En Perú, pero ¿en qué parte? Ancash, ¿no? Ancash. ¿Qué se produjo ahí? Ya, pero ¿qué ocasionó ese terremoto? No, un alud o huaico gigantesco de puro barro. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Se enterró un pueblo entero. ¿Ese pueblo cómo se llamaba? Es en Ancash, pero ese pueblo se llama Yungay, ¿no? Ese pueblo estaba en las laderas de unos montes gigantescos, hubo el terremoto y produjo un alud. Ese alud sepultó a más de 20,000 personas, ¿no? 20,000 personas murieron al instante, sepultadas por un mar gigantesco de lodo, ¿no? Eso ocurrió el 31 de mayo de 1970. Por eso el día de mañana, por ejemplo, casi todos los 31 de mayo se hacen o se celebran simulacros de terremoto, ¿ya? Simulacros de terremoto, porque justamente, regresando a lo que es defensa civil tiene, una de sus funciones tiene esa, ¿no? La de hacer, por ejemplo, un ratito, tiene, por ejemplo, la de organizar simulacros, ¿no? De desastres. Entonces, cuando hacen esos simulacros, ya la gente sabe por dónde ir, por dónde salir, qué hacer en caso que ocurra algún desastre natural, ¿no? Esa es función justamente de las organizaciones que tienen a su cargo la defensa civil. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres hacer? Probablemente si la hora del simulacro es en hora de estudio, porque a veces lo hacen en la tarde, a veces lo hacen en la noche, lo hacen en el día, y estamos en la hora que estamos nosotros, podemos practicar el simulacro, ¿no? Ya. Por ejemplo, en las oficinas, en organizaciones públicas, hacen esos simulacros. ¿Ya? Siempre hacen esos simulacros. ¿Ya? Ya, muy bien. Salud, siempre. Listo. Sí, dime. Del tema, no me hablen otra cosa. Ya. ¿Cómo? Depende de la hora. Depende si la simulacro es durante la hora de clases, sí. Ya, claro. Y justamente ahí es donde en los simulacros es que a veces cuando se elija, por ejemplo, defensa civil, ahí tienen que organizarse, ¿no? Listo, continuamos. Y entonces ya saben, esos sistemas de defensa civil se encargan justamente de eso, ¿no? Se encargan justamente de proveer
¿no? De tener listo. Entonces acá les leo qué cosa es defensa civil. Eso viene en su cuaderno, ya les adelanto. Es el conjunto de medidas permanentes y dinámicas destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños que pudieran causar y causen a personas y bienes los desastres originados por un fenómeno de origen natural o inducido por el hombre. ¿Ya? No solamente Defensa Civil actúa actúa sobre, digamos, desastres naturales, sino también los que ha producido o induce el hombre. ¿Ya? Ese es el concepto que vamos a tener nosotros en... Esto es lo que es defensa civil, ¿no? Por ejemplo, como repito, por ejemplo, cuando dice prever, ¿no? O sea, previene. Entonces los simulacros, por ejemplo, eso hacen, prevenir, ¿no? Por ejemplo, ustedes no saben por dónde salir, pero en cambio en los simulacros ya se les avisa, se les dice, sales por acá, sales por allá, tienes que ir a tal sitio, entonces tú ya sabes cuando hay un temblor. En sus casas también ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿no? Tienen que también, donde viven en sus viviendas, ustedes también deben de tener ya un sistema de salida, por donde salir, claro, tener su linterna, tener su mochila. Ya, entonces, y también dice atender y reparar los daños que pudieran ocasionar. Escuchen, por ejemplo, cuando ya se produce un sismo, algo, por ejemplo, entonces viene la ayuda, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, acá la Organización de Defensa Civil ya tiene un almacén donde tiene colchones, donde tiene alimentos no perecibles. Alimentos no perecibles son alimentos que no se van a malograr tan fácilmente. Entonces ahí los guardan. Tienen atún, tienen leche, tienen agua así. Todos tienen alimentos no perecibles, o sea, que no se malogran. Tienen colchones, tienen, digamos, carpas, todo en caso de que exista o haya un sismo. Entonces, por ejemplo, cuando ha habido, hace años hubo un terremoto en Ica, entonces como Ica fue la zona más afectada, a esa zona ya le llegaba todos estos alimentos no perecibles, también gente que se quedó sin casa para que puedan dormir, ¿no? Les dieron, o a veces le fabricaron como casas tipo, pero de carpa nada más, no casas normales, sino solamente para el momento, ¿no? Todo eso lo maneja Defensa Civil. Por eso cuando dice acá que atender y reparar los daños que pudieron causar y causen a personas, ¿no? Eso es lo que hace Defensa Civil. Por eso que todo gobierno, incluido nosotros, tenemos una organización que se encarga de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se encarga o quién es el jefe de Defensa Civil a nivel distrital? Es el alcalde, ¿no? El alcalde tiene esa función. Claro que él no lo hace, pero lo delega a su personal de Defensa Civil, ¿ya? Entonces, Defensa Civil tiene diversas funciones, ¿no? Un lema que tiene, por ejemplo, Defensa Civil es: Defensa Civil es tarea de todos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso que Defensa Civil es tarea de todos? ¿Qué opinan ustedes sobre ese término? Cuando dice Defensa Civil es tarea de todos. ¿Ah? Quiero que eso esté en su tarea de esta semana, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, si ustedes acá en el colegio, ustedes observan, van a encontrar muchos de estos
símbolos. Por ejemplo, ¿qué lugar es seguro en caso de sismo? Por ejemplo, en las columnas de una casa son una zona segura de sismo. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que no debemos usar, eso están a veces cerca a los ascensores. Es una pregunta que yo les puse en su práctica anterior, ¿no? Pero es similar. Entonces, cuando tú ves este símbolo delante o al costado de un elevador, o sea, de un ascensor, entonces no debes usar. Tú no debes usar nunca el ascensor durante un sismo. No debes usar. Sí, pero pregunta rápida, tú. A ver, dime. Ah, claro. En el colegio hay extintores, por ejemplo. En caso de incendio se busca, ¿no? También en caso de que derrumbe algo, también hay zonas, eso nos indica por dónde salir, ¿ya? Por ejemplo, mira, ve, acá hay algunas zonas de seguridad interna. Cuando estás, o sea, cuando estás dentro de una vivienda, de un sitio, lo que le dije antes, la unión de columnas bajo los umbrales de las puertas, debajo de mesas y muebles resistentes. O sea, si por ejemplo, si produjese un sismo, tú ya no puedes salir a la calle, mejor es colocarte debajo de una mesa. Pero ojo, una mesa que sea resistente. No te vas a poner, por ejemplo, hay algunos comedores que tienen esas mesas de vidrio, ¿no? De repente algunos de ustedes tienen mesas de vidrio, todo transparentes. Ahí no te vas a poner debajo de esa mesa porque le va a caer encima un bloque de cemento y lo va a romper. Y peor, lo va a romper y te vas a cortar. En cambio, si es una madera fuerte, claro, ahí sí va a resistir, ¿no? Todo lo que caiga. Ajá. Y ahora, ese es dentro de la casa. Y una zona segura es externa, o sea, fuera de tu casa, son los patios, ¿no? Es lo que yo le dije la vez pasada. Si hubiese un temblor acá muy fuerte, donde tenemos que ir, lo más cerca, ¿sabes qué? ¿Cuál es el parque que está acá a media cuadra? Vamos al parque, ahí a la canchita, ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque ahí no, alrededor no hay edificios altos, no hay nada. Entonces, ahí es fácil, claro, ahí es fácil resistir el temblor, ¿no? Ojo, porque no solamente es que ya acabó el temblor y tú te vas a tu casa, o a tu sitio donde has estado nuevamente, porque a veces hay lo que se llama réplicas, ¿no? Ahí hay un temblor y de repente, ¡prum!, viene otro temblor. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, zonas de seguridad externa son, por ejemplo, los patios, los jardines grandes, los campos deportivos, las playas de estacionamiento, o sea, donde se guardan carros, ¿no? Estas son zonas de seguridad externa, ¿ya? Así es. Entonces, por ejemplo, en el colegio, ustedes necesitan saber el plan de defensa del colegio, ¿no? Dice, en caso de sismo debemos estar organizados y prevenidos, conociendo el plan de defensa civil del colegio, formando grupos, brigadas que tendrán las siguientes funciones. Por ejemplo, mira, el policía que está a cargo de defensa civil es el que tiene que hacer lo que viene a continuación. Él, por ejemplo, tiene que organizar, ¿no? No, él tiene que, antes que sucedan los hechos, él tiene que organizar, tiene que, como una de sus funciones, es preparar, digamos, las señalizaciones por donde se va a salir, ¿ya? Él mismo tiene que saber cuál es el área donde es más factible, en caso que no pueda salir, donde quedarse, ¿ya? Tiene que calmarlo, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer.
Ya, entonces el brigadista, o sea, el encargado de lo que es defensa civil, tiene esas funciones, tiene que apoyar en eso, ¿ya? Tiene que preparar, digamos, saber interpretar todos los símbolos que se ven allí, ¿ya? Listo. Entonces, acá, este es, digamos, el tema del día de hoy, ¿no? El día de hoy. Listo. Entonces, enseguida que termine la hora, o antes, no, ya la hora ya no nos va a alcanzar más tiempo, son 12:15, vamos a hacer el resumen de la clase, ¿sí? Listo. Entonces, hasta acá nos quedamos con esta clase de defensa civil.